Entonces va a dar toda esta destrucción de tal forma que entonces uno tiene que elegir si decide en vivir en una colonia norteamericana o vivir en México. En síntesis, buscar otra salida para evitar que el único escenario posible en el México que se está derrumbando, el México del fracaso, del encajonamiento del proyecto neoliberal, no deje otra salida más que la del estallido social. MBS Noticias presenta la retransmisión de Aristegui en CNN. Noticias MBS. Vamos a que vuelva a quedar como originalmente lo elaboró el constituyente, el artículo 27 constitucional. Vamos de nuevo a establecer lo que desde 1917 se establecía en el artículo 27 constitucional: el dominio de la nación sobre los recursos naturales y sobre el petróleo. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al maestro Bernardo Batis que aceptó esta invitación para conversar en este programa, abogado, ex procurador de justicia del Distrito Federal y actualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Hemos invitado al maestro Batis porque en esta semana el Consejo Nacional de este movimiento Regeneración Nacional Morena, en donde se incluye el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, decidió presentarse ante la Procuraduría General de la República en México para presentar una denuncia penal, que no es poca cosa, una denuncia penal en contra del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y la denuncia penal, maestro Batis, gracias por estar aquí, bienvenido. Con mucho gusto. Pues y gracias. Está puesta por traición a la patria, ese es el tema. Ese es el delito que pedimos a la Procuraduría investigue y que desde nuestro punto de vista es el que comete Enrique Peña Nieto y los demás que junto con él sacan adelante esta reforma que cambia la estructura constitucional de nuestro país y principalmente en materia de energéticos, electricidad e hidrocarburos. Nosotros consideramos que tal como estaban incluidos en la Constitución antes de las reformas, que estaban protegidos como áreas estratégicas de la economía, protegían a nuestro país de presiones de todo tipo, económicas y políticas, que ambicionan y quieren nuestro petróleo y que produzcamos no para el interés del pueblo de México y de la nación mexicana, sino para interés de las grandes compañías petroleras y de quienes más consumen gasolina, que son los Estados Unidos, ¿no? Nuestro deber era señalar que en opinión de Morena, de su Consejo Nacional y de muchos mexicanos que ya lo han estado manifestando, se cometió un acto muy grave, que sí pone en tela de juicio la soberanía del país. Pues es muy grave la denuncia porque colocar el tema traición a la patria a partir de una reforma constitucional, desde luego requiere un gran debate y la pregunta de con qué sustento jurídico, con qué elementos se puede imputar una cosa de ese tamaño a partir de la ley mexicana, a partir del marco legal mexicano. Hay un artículo que citamos como el fundamental que describe el tipo penal de traición a la patria, que es el artículo 123 del Código Penal Federal, que si me permite se lo leo con las dos fracciones que nosotros citamos. El artículo 123 del Código Penal Federal dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Y hay una enumeración. ¿Cuál? ¿Las tiene ahí? Nosotros citamos dos, que son las que nos parecieron que pudieran aplicarse al caso. Primero, la número 1, la fracción primera del 123, realice actos
contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero. Y la 12ª, trate de enajenar o gravar en territorio nacional o contribuya a su desmembración. Pensamos que lo que debe investigar la Procuraduría, y en el hipotético caso de que la Procuraduría llevara el asunto al Senado, como establecen las leyes mexicanas, pues lo tendría que analizar este Senado u otro Senado futuro, ¿no? Sabemos de antemano que no está fácil. ¿No es una ingenuidad presentarle a la PGR un recurso, una denuncia penal contra el presidente de la República? Tal como está estructurado hoy el Senado y como está la Procuraduría integrada al Poder Ejecutivo, forma parte del gabinete, es nombrado el procurador dentro del equipo del presidente, pues lo primero que pensaría cualquier persona, y nosotros mismos lo consideramos, es que pudiera parecer una ingenuidad, pero ahí entran dos cosas. Primero, que el deber de un ciudadano en cualquier caso es, si tiene conocimiento, si se entera de alguna conducta que pueda ser considerada como un delito, su deber es denunciarlo. Y ya ese es el deber de ciudadanos. Y como ciudadanos quisimos, en primera, cumplir con esa obligación de denunciar una conducta que nos pareció extrema, ¿no? Entre otras cosas porque no hubo debate real. Hubo propaganda abrumadora para convencer y malinformar a la gente de que era necesario, o que era importante, o que puede ser muy valioso el haber llevado a cabo estas reformas. Si en primer lugar, la búsqueda de una provocación para que haya un debate, aunque sea posterior. La denuncia de conductas que nos parecen dañinas, que ponen en riesgo la soberanía nacional. Y algo muy importante, queremos hacer también un ejercicio de libertad de opinión. Ciertamente ha habido voces muy calificadas, muy importantes, los premios de ciencias y artes que firmaron un amparo, senadores del PT y de algunos otros que se adhirieron, que interpusieron también un amparo, ciudadanos que han estado interponiendo recursos que han sido desechados o ahí están pendientes. Nos pareció que era importante señalar la gravedad de la conducta, ¿no? Ahora, maestro Batis, tiene un significado político indiscutible que el ex candidato presidencial y principal adversario político de Enrique Peña Nieto, que es Andrés Manuel López Obrador, decida, junto con el Consejo de Morena, acudir a la PGR y denunciar penalmente. Ese hecho por sí mismo es un hecho, políticamente importante. En términos formales y de procedimiento, todo se cumplió, digámoslo de esa manera. Podemos discutir la calidad del proceso legislativo, pero se presentaron la iniciativa, se procesó en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos, se promulgó, se publicó y estamos ahora a la espera de las leyes secundarias. Después de la pausa, déjenme hacer la pausa, maestro Batis, y regresemos ahí. En términos reales de viabilidad jurídica, si todo eso ocurrió, sin opinar del contenido de la reforma, pero si todo ese procedimiento ocurrió y se promulgó una reforma constitucional y quedó absolutamente cada uno de los pasos y fases para hacer una reforma cubiertos, ¿qué viabilidad real en términos jurídicos, usted que es abogado, tiene un recurso o una denuncia con estas características? Volvemos y lo escucho. Sabemos que es muy difícil que alguien que fue designado y que forma parte del gabinete de Peña Nieto pueda atreverse a seguir adelante con la verificación. Pero esa es responsabilidad de él. La nuestra es dejar para la historia, para tranquilidad de nosotros, de nuestros hijos, y con la certeza de que ahí se quedará la averiguación previa.